tal? Hola. La parte de allá era el colegio de varones y la parte de acá de chicas, porque estaban separados. Y ahora es todo uno solo, pues son mixtos. Bueno, acá justamente yo hice el primer grado superior. Tuvimos a la señorita Jiménez, una mujer, como se decía antes, solterona, de unos ya 50 y pico de años, muy severa, muy severa, pero gran maestra. Es la maestra con la cual mejor aprendí. Pero parecía un cuartel. Teníamos que realmente formar fila y todo. Y antes eran todos pupitres, uno al lado del otro, mirando siempre hacia adelante, hacia la maestra. Y no había ningún cartel, ni dibujos, ni nada. Era todo solamente el pizarrón. Todo se hacía nada más que en el pizarrón. Y justo dábamos a la calle, a la calle Echeverría, acá, donde pasaba solamente el tranvía cada un cuarto de hora. ¿Te imaginas? Hace 77 años. Todo ha cambiado. El ambiente de la docencia, ¿no? Que siempre tiene algo así, como una especie de templo, ¿no? Templo, pero del saber, no del arrodillarse, sino del mirar hacia adelante, ¿no? A mí me gusta mucho en las escuelas. Cuando uno lee esos papeles de aquel 25 de mayo de 1810, con esos brillantes escritos de un Manuel Belgrano, de un Mariano Moreno, de un Castelli, donde se le reconoce a los pueblos originarios su derecho a la vida, donde se les reconoce su derecho a la igualdad, donde se le dice que se le van a devolver sus tierras donde han vivido de hace siglos, y donde, por ejemplo, a Belgrano le dice, y desde este momento ustedes van a tener los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en territorio latinoamericano. ¿Para qué? 16 años después, Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, firma un decreto de una sola línea, donde dice se contrata al teniente coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles.
Primer comunicado del coronel Rauch, occidental y cristiano. Dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Para ahorrar balas, degollado a 27 ranqueles. Segundo comunicado ya es más filosófico del señor coronel. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Salvación, propiedad. El tercer comunicado dice, los ranqueles son anarquistas. Ranqueles anarquistas. Qué hombre, ¿no? Qué visionario este hombre, porque uno no se explica, porque todavía no habían nacido los grandes teóricos del anarquismo, como Bakunin, como Kropotkin, como Proudhon. Pero ya el señor teniente coronel sabía que si eran anarquistas había que eliminarlos. Bueno, pero tuvo corta vida el señor teniente coronel. Un indio ranquel, denominado arbolito por los soldados, que veían siempre en medio de la pampa un arbolito, y era un indio joven con el pelo muy largo, que desde lejos parecía un arbolito. Y era un indio que siempre seguía a las tropas para ver la dirección que tomaban, y después cuando estaba certero de qué dirección tomaban, se montaba al caballo y le avisaba a los ranqueles que abandonaran todas sus poblaciones para irse porque venía el coronel Rauch. Arbolito. En la batalla de las Vizcacheras observó que Rauch se adelantaba a su tropa y entonces lo esperó en una hondonada, y cuando el coronel estaba en esa hondonada le volvió el caballo certeramente, el coronel europeo cayó y rapidísimo Arbolito le cortó la cabeza. Todos lloraron la muerte del coronel europeo y repudiaron la actitud de Arbolito. Hay una ciudad en la provincia de Buenos Aires que en honor a ese genocida se llama Coronel Rauch. En el año 63 yo propuse, en la biblioteca pública de la ciudad, propuse que se cambiara el nombre de Rauch por el hermoso nombre de Arbolito, el indio héroe. Bueno, cuando propuse eso, todos los presentes rajaron. No quedó nadie, salvo dos viejitos de primera fila que me hicieron así con las manos, me aplaudieron pero sin sonido, por las dudas. En 1963 estaba la dictadura militar que había derrocado a Frondizi y saqué como si fuera la lotería de Navidad, pero al revés. ¿Quién era el ministro del Interior de la dictadura militar que dominaba el estado de sitio? ¿Quién era? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del coronel Rauch. Me hizo detener de inmediato y para realmente darme una lección me mandó preso a la cárcel de mujeres de Riobamba. Estuve preso 63 días en la cárcel de mujeres. Christ, I am an anarchist. I don't know what I want, but I know how to get it. I want to destroy passers-by, 'cause I wanna be anarchy and no Doug's buddy. Now anarchy, but the UK, it's coming sometime. Maybe make a wrong sign, stop the traffic line. The future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be anarchy in the city. And I wanna be anarchy. Know what I mean?
originarios comencé yo a conocerlos a los 31 años cuando fui a hacer periodismo a la Patagonia, una tierra muy amada por mí. Fui con mi familia, que estaba casado y con 4 hijos pequeños, y hice periodismo en Esquel, y allí, bueno, entré en contacto con los pueblos originarios, en Cerro Cuche, en Cuyamen. Bueno, y fue cuando me di cuenta cómo se explotaba y qué mal se trataba a esos pueblos originarios. Bueno, me puse a defenderlos y me fue muy mal porque la Gendarmería intervino y me expulsó de Esquel diciendo de que yo iba a crear desasosiegos en la sociedad esquelense. Bueno, me dio mucha pena porque realmente amaba ese paisaje y amaba toda esa forma de vivir tan cercana a la cordillera y de los hermosos lagos. Amaba ese paisaje tan cercana a la cordillera y de los hermosos lagos. Y entonces siempre tuve un afán de estudiar todo lo que ocurrió con los pueblos originarios. Y bueno, quien lee la historia argentina se da cuenta realmente que fue un verdadero genocidio lo que cometieron los argentinos con esos pueblos, ¿no? Empezando por Rivadavia, ya con Roca llega al extremo de todo eso. Y todo se hizo para apoderarse de las tierras, ¿no? Las tierras, ¿no? Las amplias pampas y allá asomándose los cerros, ¿no? El norte patagónico, qué cielos. Después del genocidio con los pueblos originarios, bueno, el verdadero enemigo empezó a ser entonces el obrero y la ideología del anarquismo que luchaba por sus derechos cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos. Hay cosas realmente comunes, como por ejemplo la defensa de la ecología que siempre hicieron los anarquistas, la negación de que nadie puede ser dueño de nada, sino que todo realmente es comunitario. Bueno, y realmente la vida en conjunto de todos ellos. De ahí el cooperativismo, pero un cooperativismo que no busca ventajas para cada uno, sino para todos, que es también el trabajo comunitario que hacen los pueblos originarios desde hace siglos. Es decir, hay un gran parecido entre las dos corrientes. 1921, ese año fue tremendo en cuanto a las represiones obreras. Va a ocurrir la masacre de los peones rurales patagónicos, también lo de los hacheros de la Forestal y algo que se ha hablado muy poco, pero también fue una represión tremenda, que fue la masacre de Jacinto Arauz, una localidad de La Pampa muy cercana a Bahía Blanca. Allí en Jacinto Arauz van a trabajar centenares de peones agrícolas, pero también van a luchar por mejores condiciones de trabajo. Van a
luchar por 8 horas de trabajo. Van a luchar por las bolsas que te debían cargar, no pesaran 80 kilos como siempre pesaban, sino 60 kilos. Van a luchar por mejores condiciones de trabajo. Y entonces hacen una huelga en Jacinto Arauz exigiendo eso. Van los delegados acompañados por peones rurales a la comisaría y allí le han preparado la gran celada. Allí son rodeados por oficiales y suboficiales y agentes policías y los agreden a balazos. Cae muerto un delegado obrero, pero los demás no se rinden. Sacan sus revólveres, sus armas y comienzan a defenderse. Bueno, va a ser una balacera interminable y que va a dejar 4 oficiales de policía muertos y 2 anarquistas. Los demás van a desaparecer de Jacinto Arauz, se retiran de Jacinto Arauz, son perseguidos por la policía, muchos de ellos son apresados, son golpeados ferozmente. Finalmente, los huelguistas son vencidos y se restablece la paz, como dicen los patrones, y se siguen explotando a los obreros. Pero de cualquier manera, este hecho pasó a la historia del movimiento obrero por la valentía que tuvieron ellos, que cuando estuvieron encerrados en la policía, en vez de rendirse, le hicieron frente y vencieron sobre los policías en esas circunstancias. La matanza de Jacinto Arauz. Con Rodolfo Wolf fue realmente muy buena relación. La vez que más nos vimos tal vez fue en La Habana, toda esa tarde que pasamos juntos. Pero en la memoria me quedó principalmente ese último encuentro que tuvimos, que fue en el año 74, en octubre del 74. Yo había salido ya en la lista de las 3A. Por supuesto, había que vivir escondido, yo no me quería ir. Una vez salgo, me voy al centro, ¿y con quién me encuentro? Con Rodolfo Bosch, el hombre más perseguido en la Argentina por sus libros. Nos encontramos nada menos que en Corrientes y la 9 de julio. Ahí donde estaba antes el Trujollero, en esa esquina. Pues entonces él me hizo un gesto con la cabeza y fuimos a la vidriera del Trujollero y hacíamos como, veíamos los relojes, pero hablábamos. Y él me dijo, ¿qué haces aquí? Tenés que irte. Y yo le dije, mira quién habla. Bueno, entonces me dijo, vamos al cafecito. Y había, allí por Corrientes, había un cafecito en aquel tiempo, ya no existe más. Bueno, y nos fuimos bien al fondo, que estaba bastante oscuro, y ahí nos pusimos a charlar. Y ahí fue cuando yo le hice esa pregunta fundamental para mí, que le dije, Rodolfo, yo no comprendo una cosa. Nosotros tuvimos la misma experiencia del primer peronismo en la Facultad de Filosofía. Digo que tuvimos que dejar esa facultad. Y le digo, y no comprendo cómo vos te hiciste ahora peronista. Y él me dijo, no te equivoques, no soy peronista, soy marxista. Me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Yo le dije, sin ninguna duda,
el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no los va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Esta fue la última vez que lo vi. Uno no sabía dónde estaba la solución de todo el problema argentino, de esas dictaduras militares, inmensas dictaduras militares, de este pueblo que no salía a defender a los presidentes que elegía, de estos presidentes electos que cuando había un golpe militar huían. Realmente había que buscar una solución. Claro, mi solución siempre fue el pacifismo, no a las armas, no a la violencia, pero por otra parte la violencia de arriba ya era insuperable. Así que comprendí fundamentalmente a toda esa juventud que salió a la calle a combatir y que cayó por sus ideales. Me causó mucho dolor su muerte, ¿no? Porque siempre dije que fue el mejor de nuestra generación, sin ninguna duda. Cumplía con el deber no escrito de un intelectual. Escribir, sí, escribir los temas que a uno se le ocurre, tener la libertad de escribir, pero también tener el deber de salir a la calle cuando hay gente perseguida, cuando hay injusticias en la sociedad, y no quedarse en la Torre de Marfil. Se jugó totalmente. Así era él, con su aspecto tímido, gran enamoradizo. Le gustaba lo que más le gustaba, más que los libros y más que la política, le gustaban los seres femeninos.